Quiero que me devuelvan a mis hijas. Les pedí que ayudaran a su madre. Era mi único hijo. Estamos seguros de que el Estado turco no es del todo inocente. Turquía. Desde el comienzo de la guerra de Siria, muchas familias han visto cómo alguno de sus hijos caía en las redes de Estado Islámico. Desde la llegada al poder en 2003 del actual presidente Recep Tayyip Erdogan, han cambiado muchas cosas en el país. Erdogan defiende un islamismo conservador, hegemónico frente a las demás confesiones. Una política de la que también se benefician integristas radicales, partidarios de la lucha armada. Turquía parece haberse convertido en la retaguardia de esos terroristas, en su base logística, donde se aprovisionan de material y combatientes. A menudo, bajo la mirada de las autoridades. Se calcula que unos 3.000 turcos luchan en las filas de Estado Islámico. Oficialmente, el Estado turco combate al grupo terrorista en su país. Algunos observadores, sin embargo, aseguran que Turquía sigue siendo la estación de tránsito para yihadistas. Este reportaje los llevará por los lugares de Turquía donde Estado Islámico recluta combatientes. Visitaremos familias cuyos hijos han desaparecido en el entramado yihadista y hablaremos con políticos que responsabilizan de ello al Estado turco. Un video de propaganda del autodenominado Estado Islámico. Imágenes con las que se pretende atraer a jóvenes musulmanes turcos a incorporarse a la yihad. Se les presenta una vida familiar impecable en el único estado donde la vida se rige por la Sharia. Un lugar de bienestar y riqueza, con coche, casas de té y jardines. Un califato que merece ser defendido por las armas y bajo la bandera de Estado Islámico. Un pabellón que resume la doctrina del profeta Mahoma. Estambul, acto de protesta contra el semanario satírico Charlie Hebdo en el primer aniversario de la masacre en París. En los carteles se puede leer: todos somos Mahoma, Mahoma es nuestra alma. Los manifestantes maldicen a los humoristas a los que acusan de haber ofendido al profeta. Luego, a instancias del orador principal, los congregados gritan: Alá Todopoderoso, estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo y a mi hija por ti. Miles de jóvenes turcos que compartían estas posiciones luchan en Siria y en Irak en las filas yihadistas. Muchos de ellos proceden de la región anatólica de Konya. La capital provincial del mismo nombre siempre fue un feudo islamista en Turquía. Konya alberga hasta hoy en día a numerosas órdenes islámicas. De aquí partió el primer desafío a la república secular fundada por Kemal Atatürk. Una tradición que se prolonga hasta hoy. El actual partido en el poder, AKP, siempre ganó las elecciones aquí. Nos dirigimos a un pueblo situado 40 kilómetros al sur de Konya, cerca de la localidad de Kumra.
La única fuente de ingresos en este entorno es la ganadería. Muchos jóvenes de extracción humilde partieron a la yihad y abandonaron el país. Hablamos con una madre cuyo hijo se incorporó a Estado Islámico. Un día se fue de casa. Lo busqué por todos lados y cuando estaba claro que no volvería, no paré de llorar. Un amigo suyo llegó un día con una foto que había encontrado en internet. Muchos ya la habían visto, pero nadie me dijo nada. Un día, cuando regresé a casa, me encontré la casa llena de gente que había venido a darme el pésame. Me enseñaron la foto y me dijeron que mi hijo había muerto. Era mi único hijo. Bayram Meric era uno de los muchos jóvenes de Konya reclutados por Estado Islámico. Murió 2 años después de su incorporación a Estado Islámico con solo 28 años. Todo indica que no se hace nada contra esa radicalización de la juventud. El enemigo público número 1 en Turquía no es el yihadismo, sino los kurdos. Un conflicto que ha causado ya 40.000 muertos desde 1980. Entierro de un policía a comienzos de 2016 en Konya. El Estado turco intenta impedir por todos los medios el avance político de los kurdos, con policías, ejército y, cuando es necesario, con el apoyo yihadista. Eso es al menos lo que asegura el exdiputado Attila Kart, presente también en el entierro del policía. El abogado considera que el contencioso kurdo explica, en parte, por qué Turquía toleró durante tanto tiempo las actividades de Estado Islámico en su territorio. Según Kart, como Estado Islámico lucha contra los kurdos, fue siempre tolerado. En el Parlamento turco presentó numerosas mociones sobre el grupo yihadista. En Konya, los grupos de jóvenes que querían unirse a Estado Islámico solían tomar el autobús de las 9 de la noche hacia Gaziantep. Teníamos sus nombres y se los dábamos a la policía. Informé a las autoridades de quién pretendía unirse a Estado Islámico y de los lugares donde se agrupaban en Konya. La policía iba a esos sitios, pero no hacía nada, porque, según decía, no se había registrado delito alguno. En Siria, las milicias kurdas capturan a menudo combatientes de Estado Islámico. Muchos de ellos confiesan sus actividades y revelan cómo funciona la organización en Turquía. En las entrevistas que nos facilitaron agencias kurdas, Konya juega un lugar central en la estrategia del grupo yihadista. En Konya tenemos varios círculos. El círculo de Murat, por ejemplo, o el del clérigo Alaaddin Palevi. Esas comunidades son comunidades abiertamente yihadistas. El Estado turco lo sabe todo sobre sus actividades. Las autoridades saben que Alaaddin Palevi, por ejemplo, estuvo incluso en la cárcel por ello. También en Estambul, Estado Islámico disfruta de muchos seguidores. En la megalópolis se agolpan hoy 15 millones de habitantes. En los suburbios pobres han encontrado un nuevo hogar muchos emigrantes de Anatolia. Esos barrios son la base operativa de Estado Islámico. Aquí crean grupos que se van radicalizando progresivamente hasta que están preparados para marchar a la yihad. En el distrito de Esenler visitamos a una familia que participó en encuentros aparentemente inofensivos, pero cuando quisieron darse cuenta ya era demasiado tarde. 2 de sus hijas, de 16 y 19 años, abandonaron la familia sin mediar palabra para unirse al grupo yihadista.
Nuestras hijas leían este tipo de revistas, sobre todo cuando había elecciones. Los islamistas intentan lavar el cerebro a los niños con cosas que se inventan. Nuestras hijas estaban como paralizadas. No hacían nada, solo leían estas cosas. Hasta que un día tiré todas estas revistas. Además de textos religiosos, las publicaciones contienen campañas contra Occidente y contra la democracia. Por ejemplo, en las escuelas occidentales de infieles se destruye el corazón y la capacidad de razonar de los niños. Quien vota abandona el Islam y se convierte a una religión llamada democracia. La democracia es la obra maestra del diablo. Hasta ahora no había hablado, pero ahora quiero nombrar a quienes me han causado tanto sufrimiento. Se trata de un hombre llamado Ebu Hansalah. Él hablaba a los hombres y su mujer, Zineb, a nosotras, las mujeres. A mí y a mis hijas siempre nos miraban mal, porque no llevábamos velo ni íbamos de negro, sino solo así, con pañuelo. Querían que lleváramos velo. Este es Ebu Hansalah. Su verdadero nombre es Halis Bayanshuk. A su lado va su mujer. Ebu Hansalah no es ningún desconocido en Turquía. Solía aparecer rodeado por cientos de adeptos en demostraciones públicas. En este video de propaganda sobre él y su círculo de adeptos puede verse a decenas de familias que expresan su adhesión al islamismo radical. En la revista de la comunidad Tefdit, Ebu Hansalah marca el rumbo a seguir, una autoridad que también reafirma en cada asamblea. Se sospecha que algunos de estos hombres se encuentran ya en Siria luchando con Estado Islámico. Ahmed Kasim Han es el experto en Estado Islámico de Turquía. Debido a sus trabajos críticos, recibe amenazas de muerte y conoce bien a Ebu Hansalah. Es una persona socializada en el movimiento islamista de Turquía. Se denomina a sí mismo comandante en jefe de Estado Islámico en Turquía, algo que la organización aún no ha desmentido en Siria, ni interna ni públicamente. Por eso partimos de la base de que esta afirmación se corresponde a la verdad, o que al menos ostenta un rango bastante alto. El Estado turco no intervino hasta que sus arengas provocaron que varias familias perdieran a sus hijos a manos de Estado Islámico. Ebu Hansalah fue detenido. Un arresto breve, eso sí. Las autoridades consideraron que no había pruebas contra él. Queremos averiguar si la comunidad de Ebu Hansalah sigue activa en la sede de Tefdit. Comprobamos que en el edificio del barrio de Günüşli entran y salen a menudo hombres de apariencia integrista. Finalmente, somos descubiertos. Dos jóvenes se dirigen hacia nosotros. Quieren saber qué estamos rodando. Recogemos el equipo y nos vamos del barrio. Diyarbakir. Acto electoral del opositor Partido Democrático de los Pueblos, HDP, el 5 de junio de 2015. 2 días después, y por primera vez en la historia turca, un partido pro-kurdo supera el 10% de los votos necesarios para acceder al Parlamento con grupo propio. El presidente de la agrupación, Selahattin Demirtas, auguraba a sus seguidores un futuro mejor. Minutos después, estallaba una bomba en la concentración, causando muertos y heridos. Fue el primero de una serie de atentados adjudicados a Estado Islámico en suelo turco. Después seguirían Suruç, Ankara y Estambul. En la metrópoli del Bósforo murieron también 10 turistas alemanes víctimas del terrorismo. En el atentado de Diyarbakir perdieron la vida 5 personas y 300 resultaron heridas.
El presunto autor material de los hechos, Orhan Günder, miembro del grupo Dokumaşçılar, fue detenido al día siguiente. El diputado Behçet Yildirim nos lleva a la familia del agresor. Nos asegura que la policía conocía desde hacía tiempo las actividades del terrorista. Al parecer estaba siendo observado por la policía incluso antes del atentado. Una afirmación que nos confirma el primo del atacante. Nos relata cómo él y los demás familiares lucharon por Orhan ante la pasividad y falta de cooperación de las autoridades. Logramos dar con el paradero de mi primo antes del atentado. Estuvimos en Akçakale, una ciudad fronteriza. Varios comerciantes nos dijeron que lo conocían y que desde allí iba y venía a Siria. Si ellos lo sabían, ¿cómo no podía saberlo el Estado turco? Presentamos muchas veces a las autoridades denuncia de su desaparición. Estamos seguros de que en este asunto el Estado no es inocente y de que colabora incluso con Estado Islámico. Queremos saber si es tan fácil pasar a Siria. Nos dirigimos a la ciudad fronteriza de Kilis. El paso de Ön-Şüpınar está considerado la principal ruta de abastecimiento de los yihadistas de Siria e Irak. Con un vallado de reciente construcción, Turquía pretende demostrar que se esfuerza en controlar el paso a Siria. Una medida tomada sobre todo a instancias de Occidente. De hecho, durante mucho tiempo se sospechaba que la frontera no era un obstáculo para yihadistas, algo que confirman combatientes de Estado Islámico capturados. No había ni un solo soldado en el paso fronterizo cuando pasé al otro lado. Entré sin problemas en Siria y saludé justo detrás de la frontera a la gente que me esperaba. Éramos 17 personas. Nos llevaron a un punto de encuentro y luego nos enviaron a través de la frontera a Yarabulus. Atravesamos la alambrada a unos metros del paso fronterizo. Así pasaron probablemente la frontera los combatientes de Estado Islámico. Estas imágenes fueron tomadas por el periodista kurdo Nasim Dashtan. Lo filmamos en 2014 mientras investigaba sobre las arbitrarias prácticas fronterizas del Estado turco. Estábamos filmando el paso fronterizo ilegal de yihadistas y opositores sirios. Los soldados turcos nos vieron, nos dieron el alto y nos preguntaron qué hacíamos. Les respondimos que éramos periodistas y que estábamos trabajando. Cuando comprobaron que informamos para la agencia kurda Dicle, nos atacaron y se llevaron las cámaras. En febrero de 2016, Nasim Dashtan fue detenido en la frontera turco-siria y desde entonces está en prisión. Se lo acusa de filmar en una zona militar de seguridad. Nos vamos a la provincia de Hatay en el sur de Turquía. Antioquía es la capital regional. También aquí viven, al parecer, muchos islamistas radicales. Según informan los vecinos, algunos llegaron de Siria amparados en el flujo de refugiados. Miles de sirios han encontrado aquí un nuevo hogar desde el comienzo de la guerra en su país. La presencia yihadista es percibida como una amenaza sobre todo por las comunidades cristianas de Hatay. En Antioquía nos encontramos con el abogado Sufi Zarif, miembro de la colectividad cristiana. En otros tiempos, el 30% de la población local era de esa confesión. Hoy apenas alcanza el 0,5%. Zarif también está convencido de que en su ciudad existen islamistas radicales activos. Él lucha por el futuro de su comunidad en Antioquía, un futuro incierto porque cada vez más cristianos de la zona emigran a Europa.
Nuestra parroquia pertenece al obispado de Alepo. Nuestro obispo fue secuestrado por el frente al-Nusra y decapitado. Lo mismo le pasó al obispo de los arameos, y por lo que sé también mataron al chofer. Sus asesinos se trasladaron luego a Turquía. Aquí fueron detenidos, pero al poco tiempo quedaron en libertad, como si no hubiera pasado nada. Hubo un tiempo en el que Antioquía fue una metrópoli cristiana. Aquí se encuentra la segunda iglesia más antigua de la cristiandad. Para los ortodoxos, la ciudad es la tercera en importancia después de Estambul y Alejandría. El primer patriarca de Antioquía fue San Pedro. Sarif nos dice que desde el asesinato de sus obispos a manos de islamistas, los cristianos están atemorizados y apenas se atreven a salir a la calle. Y eso se nota en la asistencia a misa. A los rezos vespertinos en la iglesia principal apenas acuden creyentes. El jefe de policía nos ha pedido mantener las puertas siempre cerradas. En Ankara, Estambul y en otros sitios hay atentados con bomba. Tenemos miedo de sufrir un atentado por tener otra religión. Porque un atentado a cristianos tendría mucho eco en Europa. Por eso muchos creyentes ya no vienen a rezar. Espero que sea solo algo temporal. También la comunidad armenia de Hatay es cada vez más reducida. Estos son los últimos armenios de Musa Dak, una zona montañosa donde en otro tiempo hubo 7 pueblos armenios. Hoy solo queda uno, Wakifli. Y solo es cuestión de tiempo que los armenios desaparezcan del todo de aquí. La presión política y social obliga a muchos a emigrar. Quienes se quedan viven en tensión permanente. A pocos kilómetros, al otro lado de la frontera, prosigue la guerra. En la periferia de Antioquía surge una nueva subcultura protagonizada por los refugiados sirios. La evolución demográfica está de su parte. Actualmente el 20% de la población es ya de origen sirio. También el representante de los alevíes cree que entre los refugiados que llegaron a la ciudad hay islamistas radicales. Entre quienes se han instalado aquí en Antioquía, hay también chechenos, tunecinos, saudíes y libios. Se los reconoce por su ropa y su comportamiento. Nos miran incluso amenazadoramente. Y por eso nuestros hijos tienen miedo de subir al autobús. El bastión islamista sigue siendo Gaziantep, cerca de la frontera siria. La guerra civil siria está a solo 60 kilómetros de aquí. Todos los días aparecen en los medios de comunicación noticias sobre asesinatos a periodistas críticos, cineastas y opositores y atentados con bombas en Gaziantep. Además, se ha demostrado que en Gaziantep se organizan ataques suicidas. La ciudad de 2 millones de habitantes es un enclave importante para Turquía, tanto desde el punto de vista económico como geoestratégico. En tiempos de paz, el comercio fronterizo con Siria se organizaba desde aquí. La convivencia de 3 lenguas en Gaziantep, turco, kurdo y árabe, fue considerado durante mucho tiempo un ejemplo de la coexistencia pacífica de culturas en Turquía. El número de habitantes ha crecido sensiblemente. Se calcula que más de 500.000 de refugiados sirios viven actualmente en la ciudad.
Aquí se han labrado una nueva existencia, apoyada también en una red de comercios propios. Viven en barrios periféricos sin apenas contacto con otras colectividades. Nadie, ni siquiera la policía, parece saber exactamente lo que pasa aquí. En una fábrica se descubrieron 120 toneladas de nitrato de amonio, una sustancia que Estado Islámico emplea en sus atentados. Además, tenían talleres donde fabricaban chalecos explosivos para terroristas suicidas. Aquí se desmanteló una organización que vendía en Internet como esclavas sexuales a mujeres yezidíes secuestradas por la organización terrorista. También hemos descubierto que Estado Islámico se organiza en los campos de refugiados. Todo eso lo hemos documentado y llevado al Parlamento. Pero todas nuestras propuestas fueron rechazadas sistemáticamente por el partido del gobierno, el AKP. Más de 2 millones de refugiados de guerra sirios viven hoy en Turquía. Unos 300.000 en campos de refugiados, construidos casi todos cerca de la frontera turco-siria. Es muy difícil obtener un permiso de rodaje en esos campamentos. Para algunos es imposible. Acompañados del presidente de la Organización de Derechos Humanos de Gaziantep, el abogado Hasan Öndersulu, visitamos el campo de El Beili. Dentro del recinto no podemos filmar. El Beili alberga a unas 30.000 personas. Hasan Öndersulu ha documentado minuciosamente los problemas que existen en el campo. En varios informes advierte sobre dudosas actividades de algunos residentes en el campo y pide a las autoridades atajar las tramas delictivas, sin éxito. En varios terroristas suicidas de Estado Islámico se han encontrado documentos de identidad expedidos en campos de refugiados estatales. También se han descubierto huellas dactilares de combatientes en documentos de hospitales en los que consta que recibían atención como residentes de un campo de refugiados. Hay terroristas suicidas que utilizan los campos como base logística antes de un atentado. El diputado del opositor HDP, Mahmut Toluk, está convencido de que Estado Islámico es omnipresente en Gaziantep. Nos acompaña a un barrio kurdo. Toluk es uno de los 153 diputados cuya inmunidad fue levantada por el Parlamento en mayo de 2016. Estado Islámico considera a los kurdos su mayor enemigo. Tanto en Siria como en Irak, los milicianos kurdos han derrotado repetidamente a la organización terrorista. La rivalidad parece haberse trasladado a Turquía. Los vecinos nos relatan lo que viven a diario. La gente de Estado Islámico anda por aquí, se mueven libremente por todos lados. Una vez estaba en la sede del partido, cuando entró uno y dijo: «Ustedes han matado a mi hermano, voy a hacer saltar por los aires su local». Luego se fue. Estado Islámico está por todos lados. Queremos comprobar si la frontera con Siria es tan permeable como se asegura. Nos acompañan el abogado de derechos humanos Hasan Öndersulu y el alcalde de Olyum, la población fronteriza. El regidor nos pide que paremos porque a partir de aquí es peligroso. Esta es, pues, la temible frontera a través de la cual Estado Islámico recibe suministros y nuevos combatientes. Al fondo se ve un pueblo sirio y en primer plano a soldados turcos vigilando con blindados la demarcación. A primera vista todo parece bastante normal. De repente aparece una patrulla militar turca y nos prohíben seguir rodando. Afortunadamente no borran el material filmado. Más tarde, en el pueblo, el alcalde nos dice que toda la vigilancia fronteriza es un montaje y que los vecinos del lugar están hartos de la situación.
no pueden atender sus campos de pistachos porque la gente que cruza ilegalmente la frontera ha llegado incluso a emplear la violencia. El alcalde nos dice que los integrantes de grupos terroristas cruzan la frontera por aquí a voluntad. A estas alturas es capaz incluso de diferenciarlos. Los combatientes de Estado Islámico llevan barba, pero se afeitan el bigote. Los de Al-Nusra llevan barba y bigote. A los únicos que nunca hemos visto por aquí han sido a los soldados de Assad. Todos los demás han pasado por aquí. Hace un mes estuvo en este café un hombre que me fue presentado como comandante en jefe de Estado Islámico en este sector, aquí en este café. He informado varias veces a la policía de todo esto, pero hasta ahora no han hecho nada. Al salir del pueblo, descubrimos en el paso fronterizo de N'Chupinar a un grupo de hombres con ropas militares. Algunos van con muletas. Cuando se dan cuenta de nuestra presencia, se dan la vuelta y desaparecen. Pedimos a las autoridades que explicaran por qué se atendía en los hospitales públicos a combatientes de Estado Islámico. Nos respondieron que no se ayudaba a milicianos de ese grupo, sino del Ejército Libre de Siria. Pero ese ejército hace tiempo que no existe. Los grupos rebeldes que luchan en Siria son, hoy por hoy, Al-Nusra, Ahrar Ush-Sham y Estado Islámico. Turquía sabe muy bien que toda ayuda dirigida a esas organizaciones beneficia indirectamente en realidad a Estado Islámico. La actividad en las aduanas oficiales, como aquí en N'Chupinar, es enorme. Personas y vehículos entran y salen del país continuamente. Para la oposición siria, la frontera con Turquía es prácticamente la única vía a través de la cual pueden cubrir su demanda de productos de primera necesidad. Oficialmente, algunos pasos fronterizos con Siria están cerrados. Karkamish, por ejemplo, se clausuró en 2013. Estas imágenes de 2014, sin embargo, muestran camiones con cargamento desconocido pasando la aduana. Días después, en enero de 2014, las autoridades controlan poco antes de la frontera siria un convoy. Los documentos de los 3 camiones aseguran que llevan comida infantil y medicamentos a víctimas del conflicto. Las fuerzas de seguridad turcas, sin embargo, encuentran munición destinada a yihadistas, cientos de misiles y granadas. Los acompañantes del convoy, detenidos a continuación, eran agentes del servicio secreto turco. A pesar de que la información se envió a todos los medios, solo el diario liberal de izquierda Cumhuriyet cubrió ampliamente el hecho. El redactor jefe, Can Dündar, entendió el alcance de la noticia y durante varios días su diario informó sobre el contenido de los transportes, una investigación que destapó muchos detalles turbios. Can Dündar insiste ante nuestras cámaras en que el material fílmico procedía de fuentes estatales. Las imágenes fueron rodadas por instancias oficiales. No era un material grabado ilegalmente. Fueron imágenes tomadas con la autorización de jueces turcos y con el beneplácito de la Fiscalía. Por eso no tuvimos ningún reparo en publicarlas. Me parece muy importante que informáramos de ello. Cumhuriyet es uno de los escasos diarios turcos que abordan sin temor temas sensibles. También la solidaridad con el semanario francés Charlie Hebdo provocó la ira de los islamistas, quienes consideran que la revista satírica injurió al profeta Mahoma y por lo tanto hirió los sentimientos religiosos de los musulmanes. Muchos empleados de Cumhuriyet solo pudieron acceder esos días al periódico con protección policial. La información del diario sobre el envío de material bélico provocó la intervención del presidente turco. El periodista que publicó esa historia del camión va a pagar muy caro lo que hizo. No voy a permitir que se escabulla. Poco después, el redactor jefe Can Dündar y su colega Erdem Gül son acusados de espionaje.
Miles de personas se solidarizan con Cumhuriyet. Cuando el jefe del Estado dice, los periodistas deben ser detenidos, que recurran si quieren al Tribunal Europeo de Justicia, Turquía está dispuesta a pagar una indemnización en caso de perder. Decir eso es ilícito, va contra la ley. Además, el presidente desprecia todos los acuerdos internacionales que Turquía ha firmado. Ignora la responsabilidad asumida en ellos y lesiona las relaciones internacionales de Turquía. El 27 de octubre de 2015 tuvo lugar la primera vista contra el redactor jefe Dündar y su compañero Erdem Gül. Erdoğan se personaba en el juicio como acusación particular. Y ocurrió algo que pocos esperaban. Ambos periodistas fueron acusados de espionaje, detenidos en la misma sala del tribunal y recluidos en prisión preventiva. Estas son las últimas imágenes antes de ser encarcelados. Can Dündar se despide de sus amigos, a quienes no verá durante cierto tiempo. Si el Estado turco encarcela a periodistas que han informado sobre el envío de armas a grupos islamistas del norte de Siria, eso solo puede significar que el Estado turco tiene algo que ocultar. Es terrible para un diario ser atacado por todos lados. Pero Cumhuriyet no es un diario cualquiera, es una institución de la prensa turca. Pero el Estado turco no solo ajustó cuentas con los periodistas, también con los fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en el registro de los camiones. Can Dündar no hizo nada ilegal con sus publicaciones. Fue injustamente llevado a los tribunales y no debería estar en la cárcel. Pero lo que apenas se menciona de toda la historia es que los fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que llevaron a cabo los registros también están en la cárcel. El propio sistema judicial fue víctima de una medida gubernamental. Miles de personas se manifestaron pidiendo la liberación de los periodistas. Entre los participantes en las marchas había miembros del opositor Partido Socialdemócrata. El CHP ha planteado en el Parlamento la relación del Estado turco con Estado Islámico. Su líder más popular es Erdem Erdem. Sus informes sacaron a la luz las actividades criminales de la organización yihadista. Ankara, la capital turca. Días después del encarcelamiento de los periodistas, el caso llega al Parlamento. Eren Erdem presenta más pruebas de los envíos de armas a Estado Islámico. Irfan Fidan, el fiscal del Supremo que ordenó la reclusión de Can Dündar, no le acusa de propagar mentiras y difamaciones, sino de revelar secretos de Estado. ¿Y en qué consiste ese secreto de Estado? Repito, secreto de Estado, no mentira o difamación. El secreto consistía en que el Estado turco entregó armas a Estado Islámico. A continuación, Eren Erdem entregó a la prensa los resultados de su investigación que supuestamente documentan la connivencia del Estado con el grupo terrorista yihadista. Con su labor, Erdem también logra ser atacado personalmente por Erdoğan. Este pueblo hará tragarse a esos políticos, sus difamaciones y todo su vomitivo odio. Que nadie dude de ello. Poco después del discurso de Erdoğan, el diputado Eren Erdem se convirtió en el blanco de medios y ciudadanos furibundos. Su modus operandi es el siguiente. Primero se injuria y desacredita a la persona que plantea críticas, se lo señala y luego se garantiza que sea atacado por una masa exaltada. Durante un tiempo se concentraron delante de mi casa personas que se dedicaban a entonar el himno turco y a protestar contra mí. Tuve que recurrir a guardias privados de seguridad porque el Estado, que me había convertido en blanco de esos ataques con calumnias, me concedió un solo policía para protegerme. El funcionario hizo lo que pudo para contener a la gente, pero en vano. Al final me vi obligado a enviar a mi familia al extranjero para que estuviera a salvo.
Ante la creciente indignación nacional e internacional, el Tribunal Constitucional turco decide poner en libertad a Can Dündar y Erdem Gül, para disgusto de Erdogan. Por primera vez, un estamento del Estado turco se posicionaba contra Erdogan. El proceso a los periodistas continuó, pero sin prisión preventiva. Poco antes de la lectura de la sentencia, el 6 de mayo de 2016, Can Dündar sufre un ataque. El redactor jefe de Cumhuriyet resulta ileso, un colega sufre heridas leves, el agresor es detenido en el lugar de los hechos. El mismo día, Can Dündar es condenado a 5 años de prisión por espionaje. Dündar recurrió el fallo. El proceso de apelación está en marcha. El valiente periodista afirma que no dejará de decir la verdad, aunque sea incómoda para el poder. Entre Estado Islámico y el Estado turco hay una proximidad ideológica. Parte del aparato del Estado apoyó a la organización yihadista y la justicia turca decidió no acusar y no detener a sus miembros. Y ahora hemos llegado a una situación en la que podemos aplicar el dicho de cría cuervos y te sacarán los ojos. Es más, Estado Islámico se ha convertido en un peligro para todo el mundo. Estado Islámico ha declarado ya la guerra a Turquía y realiza cada vez más atentados suicidas, sobre todo en centros turísticos. Un alto funcionario de la seguridad turca reconoció que la organización yihadista dispone de 70 células clandestinas en ciudades turcas. Durante mucho tiempo el país se benefició de su privilegiado emplazamiento geográfico entre Oriente y Occidente. Pero desde el comienzo de las guerras civiles en Siria e Irak, parece que esa ventaja se ha transformado en un inconveniente para Turquía. Una evolución de la que el Estado turco no es del todo inocente. De los votos necesarios para acceder al Parlamento con grupo propio. El presidente de la agrupación, Selahattin Demirtas, auguraba a sus seguidores un futuro mejor. Minutos después, estallaba una bomba en la concentración, causando muertos y heridos. Fue el primero de una serie de atentados adjudicados a Estado Islámico en suelo turco. Después seguirían Suruç, Ankara y Estambul. En la metrópoli del Bósforo murieron también 10 turistas alemanes víctimas del terrorismo. En el atentado de Diyarbakir perdieron la vida 5 personas y 300 resultaron heridas. El presunto autor material de los hechos, Orhan Gündür, miembro del grupo Dokumaşçılar, fue detenido al día siguiente. El diputado Behçet Yildirim nos lleva a la familia del agresor. Nos asegura que la policía conocía desde hacía tiempo las actividades del terrorista. Al parecer estaba siendo observado por la policía incluso antes del atentado. Una afirmación que nos confirma el primo del atacante. Nos relata cómo él y los demás familiares lucharon por Orhan ante la pasividad y falta de cooperación de las autoridades. Logramos dar con el paradero de mi primo antes del atentado.
Estuvimos en Atchakale, una ciudad fronteriza. Varios comerciantes nos dijeron que lo conocían y que desde allí iba y venía a Siria. Si ellos lo sabían, ¿cómo no podía saberlo el Estado turco? Presentamos muchas veces a las autoridades denuncia de su desaparición. Estamos seguros de que en este asunto el Estado no es inocente y de que colabora incluso con Estado Islámico. Queremos saber si es tan fácil pasar a Siria. Nos dirigimos a la ciudad fronteriza de Kilis. El paso de Ön-Şüpınar está considerado la principal ruta de abastecimiento de los yihadistas de Siria e Irak. Con un vallado de reciente construcción, Turquía pretende demostrar que se esfuerza en controlar el paso a Siria. Una medida tomada sobre todo a instancias de Occidente. De hecho, durante mucho tiempo se sospechaba que la frontera no era un obstáculo para yihadistas, algo que confirman combatientes de Estado Islámico capturados. No había ni un solo soldado en el paso fronterizo. Haberse trasladado a Turquía. Los vecinos nos relatan lo que viven a diario. La gente de Estado Islámico anda por aquí, se mueven libremente por todos lados. Una vez estaba en la sede del partido, cuando entró uno y dijo: «Ustedes han matado a mi hermano, voy a hacer saltar por los aires su local». Luego se fue. Estado Islámico está por todos lados. Queremos comprobar si la frontera con Siria es tan permeable como se asegura. Nos acompañan el abogado de derechos humanos Hasan Öndersulu y el alcalde de Olyum, la población fronteriza. El regidor nos pide que paremos porque a partir de aquí es peligroso. Esta es, pues, la temible frontera a través de la cual Estado Islámico recibe suministros y nuevos combatientes. Al fondo se ve un pueblo sirio y en primer plano a soldados turcos vigilando con blindados la demarcación. A primera vista todo parece bastante normal. De repente aparece una patrulla militar turca y nos prohíben seguir rodando. Afortunadamente, no borran el material filmado. Más tarde, en el pueblo, el alcalde nos dice que toda la vigilancia fronteriza es un montaje y que los vecinos del lugar están hartos de la situación. No pueden atender sus campos de pistachos porque la gente que cruza ilegalmente la frontera ha llegado incluso a emplear la violencia. El alcalde nos dice que los integrantes de grupos terroristas cruzan la frontera por aquí a voluntad. A estas alturas es capaz incluso de diferenciarlos. Los combatientes de Estado Islámico llevan barba, pero se afeitan el bigote. Los de Al-Nusra llevan barba y bigote. A los únicos que nunca hemos visto por aquí han sido a los soldados de Assad. Todos los demás han pasado por aquí. Hace un mes estuvo en este café un hombre que me fue presentado como comandante en jefe de Estado Islámico en este sector, aquí en este café. He informado varias veces a la policía de todo esto, pero hasta ahora no han hecho nada. Al salir del pueblo, descubrimos en el paso fronterizo de Ön-Şüpınar a un grupo de hombres con ropas militares. Algunos van con muletas. Cuando se dan cuenta de nuestra presencia, se dan la vuelta y desaparecen. Días después, en enero de 2014, las autoridades controlan poco antes de la frontera siria un convoy. Los documentos de los 3 camiones aseguran que llevan comida infantil y medicamentos a víctimas del conflicto. Las fuerzas de seguridad turcas, sin embargo, encuentran munición destinada a yihadistas, cientos de misiles y granadas. Los acompañantes del convoy, detenidos a continuación, eran agentes del servicio secreto turco.
A pesar de que la información se envió a todos los medios, solo el diario liberal de izquierda Cumhuriyet cubrió ampliamente el hecho. El redactor jefe, Can Dündar, entendió el alcance de la noticia y durante varios días su diario informó sobre el contenido de los transportes, una investigación que destapó muchos detalles turbios. Can Dündar insiste ante nuestras cámaras en que el material fílmico procedía de fuentes estatales. Las imágenes fueron rodadas por instancias oficiales. No era un material grabado ilegalmente. Fueron imágenes tomadas con la autorización de jueces turcos y con el beneplácito de la Fiscalía. Por eso no tuvimos ningún reparo en publicarlas. Me parece muy importante que informáramos de ello. Cumhuriyet es uno de los escasos diarios turcos que abordan sin temor temas sensibles. También la solidaridad con el semanario francés Charlie Hebdo provocó la ira de los islamistas, quienes consideran que la revista satírica injurió al profeta Mahoma y por lo tanto hirió los sentimientos religiosos de los musulmanes. Muchos empleados de Cumhuriyet solo pudieron acceder esos días al periódico con protección policial. La información del diario sobre el envío de material bélico provocó la intervención del presidente turco. El periodista que publicó esa historia del camión va a pagar muy caro lo que hizo. No voy a permitir que se escabulla. Poco después, el redactor jefe Can Dündar y su colega Erdem Gül son acusados de espionaje. Miles de personas se solidarizan con Cumhuriyet. Cuando el jefe del Estado dice, los periodistas deben ser detenidos, que recurran si quieren al Tribunal Europeo de Justicia, Turquía está dispuesta a pagar una indemnización en caso de perder. Decir eso es ilícito, va contra la ley. Además, el presidente desprecia todos los acuerdos internacionales que Turquía ha firmado. Ignora la responsabilidad asumida en ellos y lesiona las relaciones internacionales de Turquía. Puede leer: todos somos Mahoma, Mahoma es nuestra alma. Los manifestantes maldicen a los humoristas a los que acusan de haber ofendido al profeta. Luego, a instancias del orador principal, los congregados gritan: Alá Todopoderoso, estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo y a mi hija por ti. Miles de jóvenes turcos que compartían estas posiciones luchan en Siria y en Irak en las filas yihadistas. Muchos de ellos proceden de la región anatólica de Konya. La capital provincial del mismo nombre siempre fue un feudo islamista en Turquía. Konya alberga hasta hoy en día a numerosas órdenes islámicas. De aquí partió el primer desafío a la república secular fundada por Kemal Atatürk. Una tradición que se prolonga hasta hoy. El actual partido en el poder, AKP, siempre ganó las elecciones aquí. Nos dirigimos a un pueblo situado 40 kilómetros al sur de Konya, cerca de la localidad de Kumra. La única fuente de ingresos en este entorno es la ganadería. Muchos jóvenes de extracción humilde partieron a la yihad y abandonaron el país. Hablamos con una madre cuyo hijo se incorporó a Estado Islámico. Un día se fue de casa. Lo busqué por todos lados y cuando estaba claro que no volvería, no paré de llorar. Un amigo suyo llegó un día con una foto que había encontrado en Internet. Muchos ya la habían visto, pero nadie me dijo nada. Un día, cuando regresé a casa, me encontré la casa llena de gente que había venido a darme el pésame. Me enseñaron la foto y me dijeron que mi hijo había muerto. Era mi único hijo. Bayram Meric era uno de los muchos jóvenes de Konya reclutados por Estado Islámico.
Murió 2 años después de su incorporación a Estado Islámico con solo 28 años. Todo indica que no se hace nada contra esa radicalización de la juventud. Conoce por su ropa y su comportamiento. Nos miran incluso amenazadoramente. Y por eso nuestros hijos tienen miedo de subir al autobús. El bastión islamista sigue siendo Gaziantep, cerca de la frontera siria. La guerra civil siria está a solo 60 kilómetros de aquí. Todos los días aparecen en los medios de comunicación noticias sobre asesinatos a periodistas críticos, cineastas y opositores y atentados con bombas en Gaziantep. Además, se ha demostrado que en Gaziantep se organizan ataques suicidas. La ciudad de 2 millones de habitantes es un enclave importante para Turquía, tanto desde el punto de vista económico como geoestratégico. En tiempos de paz, el comercio fronterizo con Siria se organizaba desde aquí. La convivencia de 3 lenguas en Gaziantep, turco, kurdo y árabe, fue considerado durante mucho tiempo un ejemplo de la coexistencia pacífica de culturas en Turquía. El número de habitantes ha crecido sensiblemente. Se calcula que más de 500.000 de refugiados sirios viven actualmente en la ciudad. Aquí se han labrado una nueva existencia, apoyada también en una red de comercios propios. Viven en barrios periféricos sin apenas contacto con otras colectividades. Nadie, ni siquiera la policía, parece saber exactamente lo que pasa aquí. En una fábrica se descubrieron 120 toneladas de nitrato de amonio, una sustancia que Estado Islámico emplea en sus atentados. Además, tenían talleres donde fabricaban chalecos explosivos para terroristas suicidas. Aquí se desmanteló una organización que vendía en Internet como esclavas sexuales a mujeres yezidíes secuestradas por la organización terrorista. También hemos descubierto que Estado Islámico se organiza en los campos de refugiados. Todo eso lo hemos documentado y llevado al Parlamento. Pero todas nuestras propuestas fueron rechazadas sistemáticamente por el partido del gobierno, el AKP. Más de 2 millones de refugiados de guerra sirios viven hoy en Turquía. Unos 300.000 en campos de refugiados, construidos casi todos cerca de la frontera turco-siria. Es muy difícil obtener un permiso de rodaje en esos campamentos. Para algunos es imposible. Acompañados del presidente de la Organización de Derechos Humanos de Gaziantep, Zarif nos dice que desde el asesinato de sus obispos a manos de islamistas, los cristianos están atemorizados y apenas se atreven a salir a la calle. Y eso se nota en la asistencia a misa. A los rezos vespertinos en la iglesia principal apenas acuden creyentes. El jefe de policía nos ha pedido mantener las puertas siempre cerradas. En Ankara, Estambul y en otros sitios hay atentados con bomba. Tenemos miedo de sufrir un atentado por tener otra religión. Porque un atentado a cristianos tendría mucho eco en Europa. Por eso muchos creyentes ya no vienen a rezar. Espero que sea solo algo temporal. También la comunidad armenia de Hatay es cada vez más reducida. Estos son los últimos armenios de Musa Dak, una zona montañosa donde en otro tiempo hubo 7 pueblos armenios. Hoy solo queda uno, Wakifli. Y solo es cuestión de tiempo que los armenios desaparezcan del todo de aquí. La presión política y social obliga a muchos a emigrar. Quienes se quedan viven en tensión permanente. A pocos kilómetros, al otro lado de la frontera,
prosigue la guerra. En la periferia de Antioquía surge una nueva subcultura protagonizada por los refugiados sirios. La evolución demográfica está de su parte. Actualmente el 20% de la población es ya de origen sirio. También el representante de los alevíes cree que entre los refugiados que llegaron a la ciudad hay islamistas radicales. Entre quienes se han instalado aquí en Antioquía, hay también chechenos, tunecinos, saudíes y libios. Se los reconoce por su ropa y su comportamiento. Nos miran incluso amenazadoramente. Y por eso nuestros hijos tienen miedo de subir al autobús. El bastión islamista sigue siendo Gaziantep, cerca de la frontera siria. La guerra civil siria está a solo 60 kilómetros de aquí. Se calcula que unos 3.000 turcos luchan en las filas de Estado Islámico. Oficialmente, el Estado turco combate al grupo terrorista en su país. Algunos observadores, sin embargo, aseguran que Turquía sigue siendo la estación de tránsito para yihadistas. Este reportaje los llevará por los lugares de Turquía donde Estado Islámico recluta combatientes. Visitaremos familias cuyos hijos han desaparecido en el entramado yihadista y hablaremos con políticos que responsabilizan de ello al Estado turco. Un video de propaganda del autodenominado Estado Islámico. Imágenes con las que se pretende atraer a jóvenes musulmanes turcos a incorporarse a la yihad. Se les presenta una vida familiar impecable en el único estado donde la vida se rige por la Sharia. Un lugar de bienestar y riqueza, con coche, casas de té y jardines. Un califato que merece ser defendido por las armas y bajo la bandera de Estado Islámico. Un pabellón que resume la doctrina del profeta Mahoma. Estambul, acto de protesta contra el semanario satírico Charlie Hebdo en el primer aniversario de la masacre en París. En los carteles se puede leer: todos somos Mahoma, Mahoma es nuestra alma. Los manifestantes maldicen a los humoristas a los que acusan de haber ofendido al profeta. Luego, a instancias del orador principal, los congregados gritan: Alá Todopoderoso, estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo y a mi hija por ti. Miles de jóvenes turcos que compartían estas posiciones luchan en Siria y en Irak en las filas yihadistas. Muchos de ellos proceden de la región anatólica de Konya, la capital. El enemigo público número uno en Turquía no es el yihadismo, sino los kurdos. Un conflicto que ha causado ya 40.000 muertos desde 1980. Entierro de un policía a comienzos de 2016 en Konya. El Estado turco intenta impedir por todos los medios el avance político de los kurdos, con policías, ejército y, cuando es necesario, con el apoyo yihadista.
Eso es al menos lo que asegura el exdiputado Attila Kart, presente también en el entierro del policía. El abogado considera que el contencioso kurdo explica, en parte, por qué Turquía toleró durante tanto tiempo las actividades de Estado Islámico en su territorio. Según Kart, como Estado Islámico lucha contra los kurdos, fue siempre tolerado. En el Parlamento turco presentó numerosas mociones sobre el grupo yihadista. En Konya, los grupos de jóvenes que querían unirse a Estado Islámico solían tomar el autobús de las 9 de la noche hacia Gaziantep. Teníamos sus nombres y se los dábamos a la policía. Informé a las autoridades de quién pretendía unirse a Estado Islámico y de los lugares donde se agrupaban en Konya. La policía iba a esos sitios, pero no hacía nada, porque, según decía, no se había registrado delito alguno. En Siria, las milicias kurdas capturan a menudo combatientes de Estado Islámico. Muchos de ellos confiesan sus actividades y revelan cómo funciona la organización en Turquía. En las entrevistas que nos facilitaron agencias kurdas, Konya juega un lugar central en la estrategia del grupo yihadista. En Konya tenemos varios círculos. El círculo de Murat, por ejemplo, o el del clérigo Alaaddin Palevi. Esas comunidades son comunidades abiertamente yihadistas. El Estado turco lo sabe todo sobre sus actividades. Las autoridades saben que Alaaddin Palevi, por ejemplo, estuvo incluso en la cárcel por ello. También en Estambul, Estado Islámico disfruta de muchos seguidores. En la megalópolis se agolpan hoy 15 millones de habitantes. En los suburbios pobres han encontrado un nuevo hogar muchos emigrantes de Anatolia. Esos barrios son la base operativa de Estado Islámico. Aquí crean grupos que se van radicalizando progresivamente hasta que están Comprobamos que en el edificio del barrio de Güneşli entran y salen a menudo hombres de apariencia integrista. Finalmente, somos descubiertos. 2 jóvenes se dirigen hacia nosotros. Quieren saber qué estamos rodando. Recogemos el equipo y nos vamos del barrio. Diyarbakir. Acto electoral del opositor Partido Democrático de los Pueblos, HDP, el 5 de junio de 2015. 2 días después, y por primera vez en la historia turca, un partido pro-kurdo supera el 10% de los votos necesarios para acceder al Parlamento con grupo propio. El presidente de la agrupación, Selahattin Demirtas, auguraba a sus seguidores un futuro mejor. Minutos después, estallaba una bomba en la concentración, causando muertos y heridos. Fue el primero de una serie de atentados adjudicados a Estado Islámico en suelo turco. Después seguirían Suruç, Ankara y Estambul. En la metrópoli del Bósforo murieron también 10 turistas alemanes víctimas del terrorismo. En el atentado de Diyarbakir perdieron la vida 5 personas y 300 resultaron heridas. El presunto autor material de los hechos, Orhan Gönder, miembro del grupo Dokumaşçılar, fue detenido al día siguiente. El diputado Behçet Yildirim nos lleva a la familia del agresor. Nos asegura que la policía conocía desde hacía tiempo las actividades del terrorista. Al parecer estaba siendo observado por la policía incluso antes del atentado. Una afirmación que nos confirma el primo del atacante. Nos relata cómo él y los demás familiares lucharon por Orhan ante la pasividad y falta de cooperación de las autoridades. Logramos dar con el paradero de mi primo antes del atentado. Estuvimos en Akçakale, una ciudad fronteriza. Varios comerciantes nos dijeron que lo conocían y que desde allí iba y venía a Siria. Si ellos lo sabían, ¿cómo no podía saberlo el Estado turco? Presentamos muchas veces a las autoridades denuncia de su desaparición.
Estamos seguros de que en este asunto el Estado no es inocente y de que colabora incluso con Estado Islámico. Queremos saber si es tan fácil pasar a Siria. Nos dirigimos a la ciudad fronteriza de Kilis. El paso de Ön Şüpinar está considerado la principal ruta de abastecimiento de los yihadistas. Así pasaron probablemente la frontera los combatientes de Estado Islámico. Estas imágenes fueron tomadas por el periodista kurdo Nasim Dashtan. Lo filmamos en 2014 mientras investigaba sobre las arbitrarias prácticas fronterizas del Estado turco. Estábamos filmando el paso fronterizo ilegal de yihadistas y opositores sirios. Los soldados turcos nos vieron, nos dieron el alto y nos preguntaron qué hacíamos. Les respondimos que éramos periodistas y que estábamos trabajando. Cuando comprobaron que informamos para la agencia kurda Dicle, nos atacaron y se llevaron las cámaras. En febrero de 2016, Nasim Dashtan fue detenido en la frontera turco-siria y desde entonces está en prisión. Se lo acusa de filmar en una zona militar de seguridad. Nos vamos a la provincia de Hatay en el sur de Turquía. Antioquía es la capital regional. También aquí viven, al parecer, muchos islamistas radicales. Según informan los vecinos, algunos llegaron de Siria amparados en el flujo de refugiados. Miles de sirios han encontrado aquí un nuevo hogar desde el comienzo de la guerra en su país. La presencia yihadista es percibida como una amenaza, sobre todo por las comunidades cristianas de Hatay. En Antioquía nos encontramos con el abogado Sufi Zarif, miembro de la colectividad cristiana. En otros tiempos, el 30% de la población local era de esa confesión. Hoy apenas alcanza el 0,5%. Zarif también está convencido de que en su ciudad existen islamistas radicales activos. Él lucha por el futuro de su comunidad en Antioquía, un futuro incierto porque cada vez más cristianos de la zona emigran a Europa. Nuestra parroquia pertenece al obispado de Alepo. Nuestro obispo fue secuestrado por el frente Al-Nusra y decapitado. Lo mismo le pasó al obispo de los arameos, y por lo que sé también mataron al chofer. Sus asesinos se trasladaron luego a Turquía. Aquí fueron detenidos, pero al poco tiempo quedaron en libertad, como si no hubiera pasado nada. Hubo un tiempo en el que Antioquía fue una metrópoli cristiana. Aquí se encuentra